Muy buen día tengan todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, y aquellos que nos acompañan siempre, siguiendo los aportes que este servidor siempre propone para la reflexión personal de cada uno, ¿no? Y espero de que ayuden a la formación, que pueda en cierta manera colaborar para nuestro bien presente, no solamente para nosotros, sino para todos los que en cierta manera tenemos la influencia en sus vidas, ¿no? Esta vez vamos a hablar un punto del Evangelio que es interesante, pero es importante sobre todo. Y acá ustedes están viendo este gráfico que fue colocado en la página del Facebook y que nos hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué no hubo un Salvador para Lucifer y sus ángeles? ¿Y por qué sí lo hay para los hombres, para la raza humana? Es interesante saber este punto. Entonces, viene la otra pregunta. ¿Y si hubo un plan de redención para salvar al hombre? Perdón, la mía pregunta. ¿Por qué no lo hubo para salvar a los ángeles rebeldes? ¿O es que acaso sí lo hubo? Y aquí vamos a leer un poco para entender qué es lo que el hombre tiene a diferencia de los ángeles. El hombre es una creación diferente a los ángeles. Por lo tanto, es como hablar de una especie a otra especie. Y nosotros sabemos por la ley natural que entre especies no hay reproducción. Los ángeles, si hubieran tenido la facultad de procrear, no hubiera sido necesario crear al hombre, porque a la tercera parte de ángeles que fueron desfenestrados por la rebelión, fácilmente, como tienen la eternidad como de parte a favor de ellos, los ángeles leales hubieran podido tener una política de tener más hijos a fin de completar pronto la tercera parte de ángeles que faltaban, que se había ido con el gran rebelde. Pero vemos que eso no fue así. El plan de redención fue crear al hombre, el plan de creación fue crear al hombre a fin de que el hombre pudiera en algún momento llegar a una madurez y que pueda completar aquella tercera parte de ángeles que no pudieron o no tuvieron la lealtad como parte de su decisión final. Y aquí vamos a contestar brevemente esta pregunta: ¿por qué no hubo un Salvador para Lucifer y sus ángeles? Pero para esto tenemos que entender el contexto de los ángeles. Dice el párrafo siguiente: pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente a la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él no le estaba velado los misterios del Creador, en el sentido de que todo lo que el Creador hubiese podido revelar a sus seres inteligentes, él lo sabía. Todo lo que el Padre y el Hijo hubieran revelado en cuanto a ellos, él lo sabía. Es más, él como querubín cubridor, él tenía siempre delante de él la gloria del Padre y sabía de primera mano de las motivaciones reales que tomaba en cada decisión en su gobierno universal. O sea, desde ahí empezamos que Lucifer sí conocía lo que el hombre no conocía. A él, a Lucifer, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás, ya no Lucifer, decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Nos está diciendo que no hubo nada oculto como para que él tuviera una duda, como si la tuvo el hombre. Sigo leyendo.
Su elección fue final. ¿Por qué fue final? Porque él sí sabía lo que estaba eligiendo. Y viene la pregunta, ¿y qué eligió él? No tener la ley. ¿Pero qué significa eso? ¿Es acaso la ley en ese momento un término jurídico? ¿Era un término legal? ¿Qué significa que él no quiso tener la ley dentro de sí? Y que para eso, entre la ley y la inteligencia para él era primero. Y al haber sido creado con evidencias, con una gran inteligencia y sabiduría, ¿por qué iba a necesitar la ley? Sigo leyendo, no había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Esto es clave por qué no hubo un Salvador. Ya no había nada que se pudiera hacer para rescatar o persuadir a Lucifer y a sus ángeles en no continuar en su elección final. En esto él conocía lo que estaba rechazando. Pero dice el texto, pero el hombre fue engañado. ¿Qué fue lo que decidió Satanás finalmente? Codiciar el lugar de Dios, sentarse en su trono y ser él considerado tan igual como el Padre y el Hijo, el tercero en el universo, en jerarquía. Después de la envidia que tuvo con el Hijo, su rebelión fue creciendo hasta que al final desistió tener al Padre como Dios a quien él adorar. Por eso vemos que en la ley divina, en los 10 mandamientos, en la letra que la ley se adapta para nosotros en este mundo, ya que los ángeles no se casan, no tienen padres, no adulteran, no pueden matar porque no hay muerte, aunque la Biblia muestra que él es el primer asesino. Pero, entonces, ¿qué ley iban a violar ellos? El primer mandamiento y el último mandamiento son las dos fronteras en la cual Lucifer transgredió. Y está entre tener otro Dios que no fuera el Padre y el Hijo y tener una codicia de cosas que no le pertenecen a él. En este universo cada uno tiene un lugar en la cual no debe envidiar a otro. ¿Acaso el que es, si fuéramos un cuerpo, el dedo de la mano debe envidiar lo que es el ojo? ¿Acaso el codo va a envidiar a lo que hace la oreja? ¿La lengua debe envidiar lo que hace el estómago? Cada uno tiene una función y cada uno, al cumplir plenamente esa función, favorece el que el gobierno divino, el gobierno universal, sea estable. La codicia es lo peor que puede caer el hombre, así como tener otro Dios fuera del Padre. Por eso el hombre fue engañado, su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. Él, el hombre, no conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, de Yahweh, del Padre, el Todopoderoso, del Elohim. No sabemos la edad de Lucifer, no sabemos la edad de los ángeles, pero obviamente la edad angelical sobrepasa en mucho a la edad del hombre, sobre todo cuando fue puesto en esta situación. El hombre tenía una corta edad como para decir que él ya conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Lucifer sí la tuvo. Para el hombre había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraída de vuelta a Dios, cosa que Lucifer ya no. Así que cuando una persona conoce la verdad y conociendo la verdad la rechaza, es lo que se conoce como el pecado imperdonable. Y lo que hemos leído es que Lucifer cometió el pecado imperdonable. ¿Y cuál es ese pecado imperdonable que nos habla el Mesías? Es el pecado contra el espíritu, dice. Así de que si hablamos que la misma mente es la que nos narra la historia y lo que está plasmado en la Escritura, nos está diciendo que Lucifer rechazó justamente al espíritu. Y vamos a ver esa parte esencial para nosotros. Vamos a ver este segundo gráfico. A ver.
Esto ya lo hemos visto. Ok. Vamos entonces, antes de pasar al otro gráfico, vamos a leer lo que dice en este libro. Un poco que vamos a hacer una introducción para que al leer los textos bíblicos podamos nosotros tener un mejor entendimiento en el contexto que se está leyendo. ¿Qué fue lo que la diferencia de Satanás y nosotros? ¿Por qué él ya no tuvo más oportunidad y por qué nosotros sí tenemos otra oportunidad? ¿Qué es lo que conocía él que nosotros no hemos conocido y tal vez hoy día para muchos sea la primera vez que escuchemos esto, lo que vamos a leer? Sabemos que el Mesías inició su ministerio en la tierra cuando él entró, después de que se bautizó y tuvo los 40 días de ayuno en el desierto. Él vino, buscó a sus discípulos y el primer acto que él hizo como para iniciar su labor como Mesías fue entrar al templo en una ocasión de la Pascua como la que hemos pasado este año, y él entra con una autoridad y severidad que hizo temblar a todos y los arrojó del templo. Es con este acto con el cual él inicia su ministerio. Y esto no es casualidad. Vamos a ver, por ejemplo, que en las fiestas judías, en las fiestas hebreas, que es lo mejor, lo más conveniente decir, la primera fue la Pascua. Esto tiene un significado de estas 7 fiestas, que es la Pascua, los panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas. Acá dice rapto de la iglesia, es un gráfico que saqué, esto está equivocado, no es el rapto de la iglesia, esto lo vamos a explicar. El día de la expiación y tabernáculos. Aquí él inicia justo en esta fiesta el recorrido, la hoja de ruta, que es para que todos nosotros que vamos a querer o que queremos ser salvos y trasladados a la patria celestial, tenemos que cumplir. Esta es una plantilla de lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tiene que hacer es justamente esto. El Mesías, en la purificación del templo, Yahshua, el Mesías, el Hijo del Altísimo, anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. O sea, el primer acto que tiene el Mesías en la vida humana para su redención es la purificación del templo. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¡Wow! Lucifer no estaba fuera de este plan de creación. Había sido y es tiempo presente y será en tiempo futuro que el plan de creación se lleve a cabo siempre y perpetuamente. Entonces, había sido el propósito del Eterno, de Yahweh, Elohim, que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Hermanos, todos nosotros, los que tenemos inteligencia para comprender y hemos sido hechos con esa cualidad a semejanza del Creador, tenemos que reconocer que somos templo para Él. Y si es un templo, ¿para qué sirve un templo? Para que habitase el Creador. Aquí es un punto importantísimo porque desde el inicio de la creación, con los ángeles, los seres de otros mundos y el hombre, ¿quién habitaba dentro de ellos y quién habitaba dentro de Adán? ¿El Hijo o el Padre?
o el tercero de la Trinidad, como mencionan algunos. Y vamos a ver que la evidencia es contundente al reconocer que eran templos donde habitase el Padre, no el Hijo, y mucho menos un tercero. El Padre habitaba, el Hijo hizo toda la creación, como vimos en otro video. Por medio del Hijo se hizo todo, por Él, para Él y con Él. Todo. Y somos recipientes del Espíritu del Padre. Entonces, cuando el hombre peca, antes que el hombre pecara, Él tiene una vestimenta de luz, que era la gloria del Padre. Cuando el hombre peca, esa gloria se fue, porque el Padre no pudo volver a habitar en un templo mancillado, sucio y contaminado por el pecado. El hombre quedó vacío. Al quedar vacío se le apagó esa luz sobrenatural que lo envolvían, que era el reflejo de la gloria del Padre. Cuando el hombre pecó, quedó vacío, el hombre desconocía aún lo que había perdido y fue vestido y cubierto con un ropaje provisional. Y vamos a seguir leyendo para ver en qué desarrolla esta historia. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Este es nuestro problema, hermanos. Hemos dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. ¿Se dan cuenta de lo que nosotros hemos dicho? Recuerden ustedes de que el Evangelio tiene un propósito. El Evangelio debe ser predicado en estos últimos días otra vez, con el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este Evangelio tiene como propósito volver al inicio, que es volver a reflejar esa gloria. El versículo 7 dice: y diciendo a gran voz, temed a Yahweh, al Padre, al Elohim, al Todopoderoso, y dadle gloria. Nosotros podremos darle gloria cuando nosotros, por sí mismos, ninguno de nosotros tiene gloria para dar. Piensen, ¿cómo se nos pide dar algo que no tenemos? ¿O es que hay un camino para así darle gloria? Dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Darle gloria es justamente lo que aquí tenemos que volver a entender. Pero la encarnación del Hijo de Dios, ¿cuándo fue eso? En su nacimiento, ¿no? Pero en la encarnación del Hijo de Dios, no en la muerte, en la encarnación. Cuando Él nació como carne, cuando creció como carne, cuando se hizo maduro como carne, en la misma carne de usted y mía, se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál es el propósito del cielo? Que el hombre había sido creado para ser templo para que habitase el Creador. O sea, cuando vemos en la encarnación del Hijo de Dios, vemos que se hace templo otra vez la humanidad de la presencia divina. El Espíritu que gobernaba y estaba dentro de todas las criaturas desde el plan de creación es el mismo Espíritu que estaba en la encarnación del Hijo del Eterno. ¿Quién era el que estaba dentro del Hijo? El mismo que estaba en Lucifer, el mismo que estaba en Adán. ¿Quién era? ¿El Padre? ¿El Espíritu del Padre? Tenemos 3 opciones: el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y, según los trinitarios, el Espíritu Santo. La evidencia nos dice que el Espíritu que estaba en Lucifer, el Espíritu que estaba en Adán, es el mismo Espíritu que estaba en el Hijo de Dios. Y el Espíritu que estaba dentro en la encarnación del Hijo de Dios, el Hijo era del propio Padre Celestial. Entonces, es ahí cuando se cumple el propósito del cielo. Es ahí cuando el hombre, la humanidad, recién puede decir que está cumpliendo en dar gloria al Padre, al que creó los cielos y la tierra, a través del Hijo. Pregunto, ¿se dan cuenta? Nos damos cuenta que si nosotros pensamos
que quien debe estar dentro de nosotros es un ser que no debe estar, sino es un intruso, nunca cumpliríamos el propósito que tiene el Evangelio, de restaurar al hombre otra vez como fue en el inicio. Porque lo que restaura al hombre, lo que cumple en el hombre el propósito del cielo, es que al igual que en el Hijo estuvo dentro del Espíritu del Padre, en nosotros tiene que estar no el Espíritu del Padre, sino el Espíritu del Hijo, para que Él prepare nuestro templo para la venida del Hijo, del Padre, el Espíritu del Padre. Eso se cumple en esta festividad que justamente lo hemos visto nosotros. Después de este proceso viene el día de la expiación, donde lo que se examina es si nosotros estamos listos para ser declarados idóneos para que el Espíritu del Padre more en nosotros. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. ¿Qué pasó con los judíos? Porque actualmente ahí vemos muchas corrientes que se preocupan de que si la profecía de las 2300 tardes y mañanas, por poner un ejemplo, tiene que ser el mismo templo que se erigió en el pasado, o sea, el templo según la orden levítica. Pero todo esto tiene que ser entendido en la base de que Dios quería que en el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. ¡Wow! Los judíos no habían comprendido el significado del edificio que se consideraba con tanto orgullo. El propósito no era el templo en sí, sino que esa era una representación de lo que el Padre quiere que cada judío fuese, un habitáculo del Espíritu de Él. Hoy en día, las iglesias creen que la organización es el templo en el cual todos tienen que estar para que puedan decir con tanto orgullo que están en el pueblo del remanente. El mismo problema de los judíos. Sigo leyendo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Y este es nuestro problema, hermanos. Este es nuestro problema. ¿Nos hemos entregado nosotros mismos a ser santuario del Espíritu del Santo? Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. Nuestro corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Esta es la gran realidad que nosotros debemos leer y entender el Evangelio. Nosotros somos ese templo que debe ser limpiado. Ahora vamos a leer los textos bíblicos. Sobre esto que hemos leído, Juan 5:39. Vamos a leer Juan 5:39. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos dirán, ¿y por qué tenemos que estudiar el templo, el santuario? Porque todo lo que está escrito en la Biblia, todo, absolutamente todo, apunta al Mesías. Todo es una metáfora de lo que es el Mesías. Todo, absolutamente, el pan, el vino, el aceite, el santuario, los animales de sacrificio, las ofrendas, las trompetas, el shofar, el novilunio, el Shabbat, las 7 festividades del santuario, el jubileo, todo esto habla del Mesías. No son lo que muchos dicen, no, esa es ley caduca. Hay lecciones que son para nosotros. Todas son las que dan testimonio de él. Y vamos a leer ahora Juan 1:45 ahora. Juan 1:45 dice:
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está representado? ¿Dónde está la esencia de la ley? Miren lo que dice: hemos hallado a aquel, una persona, de quien escribió Moisés en la ley. Quiere decir que en la ley, así como en los profetas, ¿de quién está hablando? ¿A quién está representando en palabras o en letras? ¿A qué persona? A Yahshua, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué no pone aquí el Hijo de Dios? Porque está representándolo como a Yahshua, como el Hijo del Hombre. Así de que toda la Escritura, todos los profetas, por eso cuando me preocupa mucho cuando hay personas de que rechazan parte de lo escrito está. Porque esa parte que porque no la entienden la rechazan, como es el caso del novilunio, no saben de que ese novilunio es parte de esa ley que está representando al Mesías. Es nuestra salvación encontrar eso. Lo hemos leído hace un momento. Él, el Mesías, está en la ley porque Él es la ley. Él está en todas las letras, en todos los profetas, en todo lo que encontramos, en todas las parábolas, en todas las metáforas, en toda la creación. Nos está hablando de Él. Y la Escritura sirve para abrir nuestro entendimiento, y cuando entendamos la Escritura podemos ver un atardecer, un amanecer, en una puesta del sol, en las fases de la luna, en el ciclo del agua, en toda la siembra y la cosecha. Podemos verlo a Él. Es nuestro privilegio descubrirlo a Él en todos los textos de las profecías, de las parábolas, todo lo demás. Las profecías no son profecías dadas porque sí, porque se ha de cumplir un plazo, no, porque nos está hablando algo de su carácter, de su persona, de Él, del Mesías, del Salvador. Los 2300 tardes y mañanas y que el santuario será purificado, está hablando de Él, purificando a su iglesia, a su pueblo. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, de Yahweh, del Padre Todopoderoso, del Omnipotente, de Elohim? ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué relación tiene Él con los ídolos? Y lo dice Pablo porque quiere resaltar lo siguiente: porque vosotros, porque nosotros, porque tú y yo somos el templo del Dios viviente. Usted y yo fuimos creados para ser templos vivientes del Espíritu del Padre. Pero como no estamos aptos para el gran privilegio de tener al Santísimo entre nosotros, el Hijo está preparándonos día tras día para hacer ese templo viviente, para que pueda ser invitado finalmente el Padre, para que more en nosotros. Así finalmente el Padre y el Hijo morarán en nosotros y seremos nosotros finalmente un pueblo para Él. Para esta purificación del templo que somos nosotros, se nos ha dado un montón de leyes que la gente antinomiana, la religión popular, por ganar adeptos, porque quieren predicar una fe conforme a la naturaleza humana, que es enemiga de la naturaleza divina. Por eso se nos ha dado una dieta especial. Por eso Noé conocía la diferencia entre un animal limpio e inmundo. Por eso el Levítico se le insiste al pueblo. No es por algo ritual, es porque el Creador sabe qué nos ensucia y qué nos limpia, o qué no nos ensucia mucho. El comer ciertos animales inmundos no son inmundos porque fue capricho divino, sino porque en una dieta de emergencia estos animales nos transforman el cerebro. Todo lo que afecta a los intestinos afecta el modo de pensar, y cuando es crónico la alimentación de cierto tipo de elementos dañinos, crónica será y hasta irrecuperable la forma de pensar. Yahweh nos ha dicho que tenemos que aprender a discernir. Él no nos puede obligar, Dios no
no hace un pueblo de monos entrenados. No somos macacos aprendiendo trucos. Somos seres inteligentes. Por eso Él permite que cosechemos lo malo que hacemos para poder tener y poner sabiduría en lo que estamos aprendiendo. Y lamentablemente dice un dicho: quien no aprende oyendo, aprenderá sintiendo. Muchas enfermedades están viniendo justamente por esta razón. No entendemos el propósito que tiene el Padre a través de un mensaje para purificar este templo. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero aquí vamos a leer otro tipo de pecado. Para aquellos que dicen de que es verdad que el evangelio no es, el reino de Dios no es vientre, no es comida, no es vianda. Pero, ¿por qué lo está diciendo? Porque una comida no te puede santificar. Ni por dejar de comer tampoco. Entonces, ¿por qué el énfasis en esto que dice Pablo? Y dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por ello, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. ¿Cuándo será Él nosotros por Padre? Cuando no toquemos lo inmundo. ¿Cuándo será Él por Padre? Cuando salgamos, no cuando estemos en medio de ellos, no en medio de la inmundicia. La inmundicia mental, la inmundicia física, la inmundicia moral, la inmundicia social. No podrá estar el Padre con nosotros, va a morar con nosotros, mientras que nosotros estemos tocando lo inmundo, comiendo lo inmundo y sin salir de en medio de ellos. En camino de pecadores no tenemos que estar. Segundo versículo, 1 Corintios, vamos ahora a 1 Corintios 3, verso 16. Vamos a marcarlo. ¿No sabéis que sois templo del Eterno? ¿No sabéis que soy templo de Dios, de Yahweh, del Elohim, del Todopoderoso, del Creador? ¿No sabéis y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acá, ¿quién es el que mora en nosotros ahora en este tiempo? ¿El mismo que moraba en Adán? ¿El mismo que moraba en Lucifer antes que cayera? En este tiempo el espíritu que mora en nosotros es el espíritu del Hijo, que se ha inhibido a sí mismo para poder tener un acceso con el hombre. ¿Quién, en el caso de la Trinidad, quién de los tres fue el que se desechó, por decirlo de alguna manera? No, la palabra no fue desecho. ¿Quién abandonó su naturaleza divina para poder tener una naturaleza que el hombre pueda tener contacto con él y no morir? ¿Quién de los tres? Y ese espíritu de aquel que se ha velado es el que tenía que estar en nosotros. Porque si está aquel que no ha velado su naturaleza divina, cuando muere en nosotros, simplemente, si él puede morar, ¿por qué no puede morar el Padre entonces? ¿Porque es muy orgulloso? Porque lamentablemente hay comentarios que dicen de que el Espíritu de Dios no tiene nombre porque Él señala solamente sus deberes, señalar al Padre y al Hijo. Y que Él es tan humilde que ni siquiera tiene un trono visible, no es mencionado en ninguna parte. Y lo que está diciendo realmente, en una forma muy sutil, que Él es más humilde, más noble y más poderoso que el Padre y el Hijo. Y eso es inaceptable. Porque si Él puede morar en nosotros, ¿por qué el Padre no muere en nosotros? Y la respuesta muchas veces sería: porque es tan orgulloso y está tan indignado que Él no va a venir hasta encontrar una alfombra roja para nosotros, dentro de nosotros, para recibirlo. Eso es lo que se debe entender cuando hablamos de un tercero, que sin encarnarse Él sí puede entrar y que hace que exaltemos al Padre, el Hijo y Él no. Así que desechemos esa idea y entendamos por coherencia que tiene que estar dentro de nosotros, preparando el camino, alguien, un ser divino que pudo haber inhibido su naturaleza divina para que no seamos destruidos. Y sobre esto que hablábamos de los que
permiten comer cualquier cosa, enfermarse y tener un montón de impurezas en su cuerpo. Creen que es algo muy ligero. Lean este texto. Si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Cómo destruimos el templo de Dios? Tomando bebidas altas en azúcares, falta de ejercicio, comer animales inmundos, no cuidar nuestro templo, no darle agua y muchas cosas más. Entonces muchas enfermedades que provienen de la deshidratación, de la desnutrición y de la intoxicación, entonces tenemos que las enfermedades es un producto natural y espontáneo de haber destruido el templo, por ignorancia o deliberada, pero se ha destruido el templo. Nadie se engaña a sí mismo. O sea, no te engañes que si dices que el evangelio no es comida ni bebida, pero destruyes el templo a través de los malos hábitos, entonces no te engañes que si alguno te cree sabio porque dices no, el evangelio me ha liberado de la ley, tú tienes que hacerte ignorante para que llegues a ser sabio. Y esa sabiduría de este mundo que te ha mostrado la filosofía de que hay que abandonar la ley es una insensatez para con Dios, pues está escrito que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de parte del Padre, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Yahweh, al Eterno, al Padre, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pregunto, en el mensaje del primer ángel, cuando dice dad gloria al que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo se da gloria? Cuando el espíritu muere en nosotros, primer punto. Y segundo punto, cuando le hacemos cuidado al cuerpo y en vuestro espíritu. Cuidado al cuerpo significa darle ejercicio, alimento correcto, darle agua, darle descanso, darle luz solar, darle una vida con un estrés, un buen manejo de estrés y otras cosas más. El reposo, por ejemplo, es uno de ellos. Y en vuestro espíritu son las facultades mentales y emocionales que tenemos que cuidar. El rencor, la ira, la avaricia, el orgullo. Son cosas que tienen que finiquitarse nosotros. Y también ejercitarse la memoria, el razonamiento, la empatía y la intuición inclusive. Todas estas facultades deben ser puestas y desarrolladas para darle la gloria a aquel. ¿Por qué? Porque las cuales son de quién. No son nuestras, son del Eterno. ¿Por qué ese propósito de ser templo? Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 21 y 22. ¿Qué dice? Vamos a leerlo acá. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo. O sea, no dice que lo sea directamente. Vamos juntando verdades y que vamos practicando. Al decir bien coordinado, se esconde detrás de la palabra coordinado que sea bien coherente también lo que nosotros estamos creyendo. No puede haber contradicción en lo que nosotros estamos creyendo. Así de que todo junto va creciendo para ser un templo santo en Él, en quien vosotros también sois juntamente edificados, otra vez recalca, para ser morada del Eterno, en ¿quién? En el Espíritu. Para ser morada en el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos mencionado el énfasis de ser nosotros un templo para el Eterno? Este es, queridos hermanos, básicamente lo que queremos presentar esta tarde, ¿no? Vamos a leer Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 36, 26. Vamos a leerlo.
Cuando el templo esté preparado, cuando el Espíritu haga morada permanente, no a veces como si lo hemos logrado hacer de una manera momentánea o circunstancial, pero cuando deje de ser un visitante o un invitado esporádico y sea un inquilino permanente en nosotros, Él dará esta promesa, cumplirá esa promesa. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Recuerda que hablamos de Génesis 1:2, que habla que el espíritu de Yahweh estaba sobre las aguas. Espíritu y agua, después viene el verbo, y formaron la vida. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muchas de las pruebas de la vida, se los puedo decir por conocimiento de causa, muchas de las pruebas en la vida tienen con el fin de limpiarnos, o de personas, o de circunstancias, o de hábitos que no nos están haciendo nada bien en la vida. Y así de que cuando nosotros oremos y no tengamos algo, reconozcamos que si Él ha prometido darnos todo lo que necesitamos y nos falta algo de lo que pedimos, debemos reconocer por fe que sí tenemos lo que necesitamos. Porque una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que deseamos. Y tal vez nosotros hemos contaminado nuestras oraciones con lo que deseamos, pero no con lo que realmente necesitamos. Y cuando nosotros reconozcamos la obra de Él, cómo nos ha conducido a través de los años de nuestra vida, a través de los golpes o los días más oscuros, Él estuvo a nuestro lado, porque nos estaba limpiando, purificando de algo, podemos darle con mucha bienvenida, con mucho sentimiento a la bienvenida, a que su Espíritu nos dé un corazón nuevo y ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando Él esté plenamente como espíritu en nosotros, recién podremos nosotros decir esto: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso el fracaso de la iglesia, por eso el fracaso de las instituciones religiosas, por eso el fracaso personal de nosotros en no guardar los mandamientos, es porque no tenemos el Espíritu. Hemos creído que tener el Espíritu es un accesorio. No es un accesorio. Él es el que tiene que estar en nosotros plenamente, constantemente, deliberadamente, conscientemente invitado que esté en nosotros, para que cuando Él esté en nosotros, Él, con su poder creador, nos permita andar en los mandamientos y estatutos. Por eso, cuando uno tiene el Espíritu de Él, reconoce que no puede haber conflicto en las palabras o los así dice Yahweh. No hay conflicto. Por eso, cuando leemos que el Mesías es el Señor del Shabbat, entendemos que en el novilunio Él también es el Señor a quien se le da las primicias. No hay conflicto entre novilunio y Shabbat. No hay conflicto entre la ley de Moisés y la ley que fue dada en el Sinaí. No hay conflicto, porque todo habla del mismo Hijo de Altísimo que iba a venir y ser Él para nosotros el Espíritu que iba a morar para ayudarnos con sus méritos a obedecer. Por eso, en el mensaje a la Odisea, ¿a quién ven tocando la puerta? ¿A quién te está pidiendo entrar al templo de cada alma, de cada corazón, de cada creyente? La Odisea, él no se siente templo del Padre. Él siente de que Él gobierna y Él decide hasta qué altura, hasta qué intensidad, hasta qué momento y qué medida le da al Espíritu. Porque si algo le incomoda, la Odisea inmediatamente lo expulsa. ¿Acaso no ven ustedes en sus iglesias que cuando alguien quiere hablar algo del Evangelio, que es toda la Biblia, siendo parte del Evangelio, se lo han vetado, se lo han prohibido?
¿Se dan cuenta quién es el que impide que nosotros seamos templo? ¿Quién impide? Satanás. Y Satanás tiene un ejército de teólogos y que han secuestrado a las iglesias para que no se predique al mismo Mesías. ¿Recuerdan cuando en el Apocalipsis ven que cuando estaba por nacer el niño, en los dolores de parto de la mujer, delante de él se pone el dragón para devorarlo? ¿Quién se pone delante de los púlpitos en todas las iglesias evangélicas, mesiánicas, cristianas, adventistas, pentecostales, católicas, para cuando ven que van a ser el Mesías, cuando ven que el evangelio se está completando en todos sus requerimientos, impiden y devoran de inmediato al que ha nacido? No olvidemos que el mensaje de hoy es este: somos un templo y debemos de permitir que en nosotros esté la plenitud del Espíritu. Él nos va a llevar a las palabras de la Escritura, porque el Espíritu más el agua más el Verbo forman la vida eterna. Si nosotros creemos que tenemos el Espíritu porque decimos que estamos bautizados, somos el remanente, y no vamos a las palabras de los así dice Yahweh, o peor aún, cuando rechazamos lo que dice la Escritura, rechazamos los así dice Yahweh, estaremos dando evidencias que estamos engañados. Que por mucho que sean campeones en la doctrina de la no Trinidad, rechazan los así dice Jehová en otros temas, revelan que el Espíritu que mora en ellos no es el Mesías, es otro. Y termino con esta primera parte, que probablemente lo tenga que dividir en dos, pero esta primera parte, porque lo que viene, voy a decir la introducción de la siguiente parte. Malaquías 1, del 1 al 3. Malaquías 3, del 1 al 3. Y dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Ahora sí estamos preparados para entender este tema. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y he aquí, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pregunto, en la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Mesías, la segunda venida del Hijo del Altísimo, la segunda venida del Cordero, ¿Él se va a venir para recién purificar a su pueblo? Claro que no. Entonces, ¿por qué Malaquías habla de esa súbita venida a su templo y que se sentará para afinar y limpiar la plata? Porque dice que limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Esta es la introducción para la siguiente parte que vamos a estudiar. En la segunda venida vendrá el Mesías súbitamente a afinar y limpiar la plata, o es que hay otra venida previa a la segunda venida a la cual se está refiriendo acá Malaquías. Que Yahweh les bendiga. Nos estamos viendo en la siguiente parte.